Buenos días, familia. Le damos gracias a Dios por estar en este tiempo, en este programa de Tucat TV. Estamos contentos con todos los hermanos, con todos los televidentes, por cada pastor que se conecta y por cada hijo de Dios que se conecta por este canal, programa de televisión Tucat TV. Le damos gracias a Dios por el pastor Francis Allen Mora, que me dio la oportunidad de poderles anunciar el mensaje, la enseñanza de este día. También le damos gracias a Dios a la presidenta Elizabeth Coria, que también es una de las colaboradoras, siervas de este ministerio, y por el presidente José Luis Valdestano de este programa de televisión. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo en este programa. Quiero cantarles un coro para así empezar el mensaje, la enseñanza de este día. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios por Iliana, que está conectada, por Marta Pestana y por todos los amigos, hermanos que están conectados, los televidentes. Quiero llevarlo a la carta de Efesios capítulo 1, del versículo 11 al 14. Dice así: en Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios.
El apóstol Pablo amaba tanto esta iglesia de Éfesos que el apóstol Pablo le escribe cosas puntuales a la iglesia de Éfeso. El primer capítulo se trata de la herencia que nosotros recibimos, y a partir del capítulo 2 al 5 nos habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Y el capítulo último 6 nos habla acerca de la batalla espiritual. Entonces, hoy quiero predicarles y enseñarles bajo el título No pierdas la esencia. No pierdas la esencia. A pesar de los años, de los tiempos, yo he mirado en el caminar, que la paz de Cristo sea contigo, tocayo José Luis Valdetano Pérez. Yo he mirado que a pesar, cuando han pasado los tiempos, he visto algo sobre muchos creyentes y sobre muchos hijos de Dios. Es algo que afecta la vida de esos creyentes, de muchos de la iglesia, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, afecta su vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas para que tú no puedas perder la esencia es entender de dónde tú viniste, de dónde nosotros venimos, de dónde nosotros somos. Hay muchos, aún dentro de la iglesia, que no saben. Muchos. Y la mayoría de la gente que no tienen a Jesús viven así porque ellos no saben de dónde vinieron, de dónde son. Esa es la primera pregunta. ¿De dónde nosotros somos? ¿De dónde venimos? Amado, venimos del cielo. Nosotros somos del cielo, somos ciudadanos del cielo y venimos del Padre. Entonces esta es la primera pregunta. ¿De dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde salimos? Salimos del Padre. Entonces lo primero que tiene que tener una persona que cree en Jesucristo es identidad. Para tú no poder perder la esencia, la cual tú tienes, la cual yo tengo, es identidad. Nosotros fuimos enviados del cielo a la tierra con la imagen y semejanza de Dios. Fuimos formados con un propósito. Con un propósito. Cuando leemos el versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que tener, ¿qué cosa es? Identidad. Tenemos un Padre. Somos hijos de Dios. Eso es lo primero para tú no poder perder la esencia. Somos hijos de Dios. Diga conmigo, identidad. Hay muchas personas que no tienen identidad. Hay muchos que no tienen identidad. Se ven menos. Entonces, cuando tú tienes identidad y tú eres hijo de Dios, cuando tú aceptaste a Cristo y aceptaste su palabra, aceptaste su gobierno, sus leyes, sus edictos, sus mandamientos, los aceptaste y dijiste, lo voy a poner por obra en mi vida. El Rey de Reyes y Señor de Señores es el Rey de mi corazón. Él es el que va a gobernar mi vida. Él es mi esencia. Él es mi sustancia.
porque tengo a través de la fe recibí el Espíritu Santo, como les leí ahorita. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir, fuimos marcados por su Espíritu, sellados. En otras palabras, somos propiedad de Dios, tenemos identidad. Entonces nosotros salimos ¿de dónde? Del Padre. Cristo dijo, salí del Padre y vine al mundo. Nosotros también salimos del Padre y venimos al mundo. Tú no puedes perder tu esencia. Tú no puedes perder de vista quién tú eres, de dónde tú viniste, quién fue el que te envió a la tierra. Entonces, identidad es que soy hijo de Dios. Dice la palabra, a lo suyo vino, Cristo vino a lo de él, a cumplir su propósito, a traerle el reino, a reinar en la tierra, a desplazar el reino de las tinieblas, y nos entregó a nosotros un reino incorruptible, inconmovible. Él nos dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino, su gobierno, y él nos hizo para Dios su Padre reyes y sacerdotes. Por eso es que el Señor Jesús es Rey de reyes, porque los reyes somos nosotros, y Señor de señores. Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces lo primero que tenemos que tener, ¿qué cosa es? ¿Quién soy? ¿De dónde vine? Yo soy hijo de Dios, vine del cielo. Tú no puedes perder esa esencia. Tú tienes el Espíritu de Cristo, tú tienes la naturaleza divina, porque el nuevo pacto es un cambio de mente y de naturaleza. Somos participantes de su naturaleza divina, por su divino poder, por el conocimiento. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, aceptamos sus demandas, nos hacemos participantes de la naturaleza divina. Y ese es el nuevo pacto. Un cambio de mente y de naturaleza. Él iba a escribir las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos iba enseñando. No íbamos a ser enseñados por nadie, porque desde el menor hasta el mayor lo iba a conocer a Él. ¿A través de quién? De su Espíritu. Porque Él nos dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él os guiará toda verdad y os recordará todas las cosas. Entonces, ahora nosotros somos dirigidos por el Espíritu, porque los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Esa palabra guiado es como Jesús dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Esa palabra guiado es que el Espíritu Santo nos toma de la mano, y como nosotros estábamos en tiniebla, en oscuridad, no veíamos, no conocíamos al Señor, estábamos sin Dios y sin esperanza. A nosotros aceptar a Cristo, sus demandas, aceptarlo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos guía, porque esa es la promesa. Él iba a enviar a la promesa el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, a nuestros corazones. Y nos va a guiar a toda verdad. Ese es el nuevo pacto. Por eso siempre en Apocalipsis dice, miren lo que dice el Espíritu a la iglesia. Porque antes era Jesús el que le hablaba a los discípulos, pero ahora es su Espíritu, el Espíritu de Cristo es el que le habla a la iglesia, que somos nosotros. Entonces lo primero que nosotros tenemos que saber, ¿de dónde soy? ¿De dónde vine? Lo primero, usted vino del Padre, del cielo. ¿Quién soy? Soy hijo. Hay mucha gente que no saben quiénes son. Nosotros somos hijos, y al convertirte hijo, tú tienes una herencia. Tú y yo tenemos una herencia. Tú y yo fuimos adoptados como hijos suyos. Esa palabra adopción no se interpreta como nosotros lo interpretamos aquí en América Latina, en el mundo occidental, que un hijo adoptivo es un hijo que no es tuyo y tú lo adoptas. No, la palabra adopción para los hebreos, para los judíos, es que tú
tienes los mismos derechos legales como hijo, igual que Jesús. ¿Usted está escuchando? Tú y yo tenemos los mismos derechos legales como hijos, los mismos derechos, todo lo que Cristo es, obtuvo. Y es cuando nosotros lo aceptamos, pasó a ser de nosotros en ese mismo instante. Eso es algo poderoso. Por eso el diablo dice, a este o a esta no lo puedo destruir si permanece en fe en lo que ha creído. Porque los que son de Dios, el maligno no les toca. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, entonces tú te conviertes en un hijo de Dios, como dice la palabra de Dios en primera de Juan 5. Mire cómo dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿ve? Si tú crees que Jesús es el Cristo, que es Dios encarnado, Dios se hizo carne a través de la persona de Jesús. Si tú crees eso, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos engendrados ni por hombre, ni por carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién fue el que nos engendró? Dios. ¿Y qué cosas Dios? Dios es espíritu. Y si el espíritu fue el que nos engendró nosotros nacimos del espíritu. Tú y yo somos un ser espiritual que estamos dentro de este cuerpo y que habitamos en este cuerpo para poder vivir aquí en la tierra. Pero en la eternidad no hay tiempo ni espacio. Pero nosotros como ser espiritual, para habitar en el tiempo y el espacio aquí en la tierra, tenemos que estar dentro de este cuerpo. Pero nosotros somos una conciencia espiritual, y al unirnos con la conciencia espiritual suprema, que es el Señor Dios Todopoderoso, somos uno. Entonces hay un cambio de naturaleza, un cambio de mente. Ese es el nuevo pacto. Entonces tú y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados ¿por quién? Por el Espíritu. Porque es un nacimiento espiritual. Fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Para tú poder ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Puede un hombre volver a meterse en el vientre de su madre y nacer? Y Nicodemo no estaba entendiendo que era un nacimiento espiritual. Le dijo, de cierto te digo que si no naces del agua y del espíritu, agua simboliza la palabra y el Espíritu Santo es el que le da vida a esa palabra en ti. ¿Por qué? Porque Cristo estaba hablando de un nacimiento espiritual. Entonces, aceptar a nosotros a Cristo como nuestro Salvador y su palabra, su gobierno, hubo un nacimiento espiritual. Y en Cristo tenemos vida eterna, porque Él es la vida eterna. Este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, es un nacimiento espiritual. A tú y yo aceptar a Jesús y su reino, su gobierno, sus leyes, sus palabras, hubo un nuevo nacimiento. Y tú y yo nos convertimos en hijos de Dios. Mira cómo dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, Dios te engendra a ti, pero también me engendra a mí. Entonces todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dios me engendró a mí, Dios te engendra a ti. Entonces yo te amo a ti porque somos hermanos. Somos nacidos del mismo Padre espiritual, nos engendró, pero fuimos lavados y limpiados con una misma sangre. Pertenecemos al mismo cuerpo. Y Cristo es la cabeza. Dice, en esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Esa palabra gravoso significa
que los mandamientos de Dios no nos oprimen, no son una carga, sino que nosotros al guardar los mandamientos de Dios, la carga del pecado se nos es quitada. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Amar a Dios es guardar la palabra, ponerla en práctica, aplicarla a tu vida. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces los mandamientos de Dios no son una carga, no nos oprimen, sino que cuando lo guardamos, la carga del pecado se nos es quitada. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que cuando tú guardas los mandamientos de Dios, el yugo, la carga del Señor es fácil. Amado, porque no es fácil vivir con el pecado. Por eso el Señor dice, someteos pues a Dios, someterte aquí a los mandamientos de Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando esta palabra dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. Ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, esa palabra hijo de Dios, es que cuando tú aceptaste a Cristo te convertiste en un hijo de Dios. Y la posición que Jesús ocupa como hijo de Dios es la misma posición que ocupamos nosotros como hijos de Dios. Quiere decir que todos los derechos de hijo como Jesús, todo el poder, toda la sabiduría, toda la habilidad, toda la gracia que tiene Jesús pasa a ser de nosotros en ese mismo instante. Eso es algo poderoso. Por eso es que tú no puedes perder la esencia. Tú tienes el mismo espíritu que tenía Cristo. Tú tienes el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Tú y yo tenemos ese mismo poder. Diga conmigo, yo soy del cielo y vine al mundo con un propósito. Para esto he venido y he nacido en el mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces lo primero que nosotros tenemos que tener, ¿qué cosa es? Identidad. Tenemos que saber quiénes somos. Somos hijos de Dios y somos del cielo, no somos de aquí. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, amados. Tú tienes que tener identidad, tú tienes que verte como hijo. Hay gente que no se ven como hijo. Hay gente que ven a Dios muy lejos, allá en el cielo. Dios está en tu corazón, está contigo aquí, está conmigo. Él nos dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vaya y hagan discípulos, enseñándoles lo que yo les he enseñado a ustedes, a las naciones. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él lo prometió, amado. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida que vivamos aquí en la tierra. Así como Él estuvo con Moisés, está con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. No temas. Él está con nosotros. Nunca pierdas la confianza en Él. Jesucristo es fiel. Aunque muchas veces nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. No pierdes la esencia. ¿Cuál es tu esencia? El Espíritu Santo, el cual te adoptó como hijo. Nosotros somos hijos y tenemos los mismos derechos como Jesús de hijo. Eso es lo que significa hijo, un hijo maduro. Pero el Padre no te va a dar la herencia hasta que no seas maduro. Porque nunca el Padre le va a dar la herencia a un hijo inmaduro. Por eso tenemos que madurar, crecer en madurez, escudriñando la palabra, aplicándola a nuestras vidas. Aquí están todas las promesas de la herencia para nosotros, amados. Diga conmigo, soy hijo, tengo identidad, soy hijo. No pierdas la esencia, yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Él nos dio una herencia, amados.
Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué es lo que vence al mundo? Todo lo de Dios vence al mundo. El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, el fruto del Espíritu. Vence todo lo que hay en el mundo, todos los deseos de la carne, todo lo que hay en el mundo, todo el sistema del mundo, toda la sabiduría del mundo, la vence la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios, el Cristo resucitado que está en ti. Porque creen, dice el Señor, que cree en mí como dice la Escritura, no como dices tú, ni como pienso yo, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto habló del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él cuando Cristo fuera glorificado. Ya Cristo fue glorificado y nosotros fuimos resucitados y glorificados con Él en gloria y estamos sentados en tronos celestiales, como dice Efesios capítulo 1. No pierdes la esencia, no pierdas tu identidad como hijo. Lo segundo es que tú tienes herencia en Cristo. Tú tienes herencia al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Te convertiste en heredero de todo lo que tiene el Padre. Pero esa herencia se materializa y se hace tuya cuando tú obedeces a Dios, amas a Dios y obedeces su palabra por encima de tus conceptos personales, por encima de la sabiduría que tú hayas alcanzado en el mundo. Porque la sabiduría de Dios es la eterna, la justicia es eterna, la palabra de Dios es eterna. ¿Estás tú teniendo la fe que vence al mundo? ¿O estás tú teniendo la fe que te vence a ti? Donde los problemas te vencen a ti. Donde los procesos te vencen a ti. Donde las enfermedades te vencen a ti. Donde las crisis te vencen a ti. Donde la tristeza te vence a ti. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú vences la tristeza con el gozo. Tú vences la enfermedad con el poder de Dios. Tú vences la escasez con la fe. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. Porque los leoncillos tienen hambre, pero los hijos del Señor nunca tendrán falta de ningún bien. ¿Estás tú teniendo la fe que vence al mundo? ¿O estás tú teniendo la fe que te vence a ti, donde los problemas te vencen a ti? Tú tienes que tener una fe firme en sus promesas, en sus palabras, porque las promesas se alcanzan por la fe y la paciencia. Esto es una vida de fe. El justo por su fe, por la fe vivirá. No es por lo que tú sientas, ni por lo que tú veas, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Uno de los enemigos de la fe son los ojos naturales. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas, las crisis, los problemas, con nuestros ojos naturales. ¿Qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vivimos por emoción, vivimos por convicción. Él dijo que está con nosotros, aunque no lo veamos, Él está con nosotros todos los días, hasta el fin. Él está. Yo no tengo que sentirlo para saber que Él está conmigo. Tú no tienes que sentirlo. Nosotros no vivimos por emoción, sino por convicción. Tengo la certeza, la seguridad, la confianza que Él está conmigo. Nosotros tenemos la fe que vence al mundo, los problemas. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, a este sistema de vida del mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
No te guíes por la condición en la que tú estás ahora. Guíate por la posición. Nosotros estamos posicionados en Cristo en lugares celestiales. No te guíes por lo que estás pasando ahora. Nuestros pies están en la tierra, pero nuestra cabeza está en el cielo. Tenemos una herencia eterna. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya nosotros estamos bendecidos por Dios. Somos bendición en la tierra. Y estamos aquí en la tierra, ¿para qué? Con un propósito, como dice el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia. Tenemos una herencia. Todo lo que tiene el Padre nos pertenece a nosotros por la fe. Pero para tú hacer que eso se materialice en tu vida, tienes que creer la palabra y caminar en la justicia y vivir la justicia de Dios. En Él asimismo tuvimos herencia. Tenemos una herencia, hermano. Habiendo sido predestinados con el propósito, conforme al propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Manifestar y expresar la vida del Hijo en la tierra. Y para nosotros poder manifestar y expresar esa vida, tenemos que creer primeramente en Él y en su palabra y ponerla por obra. Y a medida que nosotros vamos poniendo por obra la palabra de Dios, va siendo Cristo edificado y formado en nosotros, hasta que nosotros lleguemos a un varón perfecto, a la medida y a la plenitud de Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Que cuando la gente nos vean la belleza de Cristo en nosotros, y esa belleza atrae a las personas y van a empezar a decir: yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero tener ese gozo que tú tienes. Yo quiero vivir en esa fe que tú tienes. Tú nunca estás triste. Pasan problemas, pero tú siempre estás cantando, estás gozoso, confiando en ese Dios. Yo quiero ese Dios que tú tienes. Pero si nos ven a nosotros afligidos, tristes, quejándonos delante de Dios, nadie va a creer en Dios. Tenemos que llevarle a la gente un Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo lleno de gozo. Por eso el apóstol Pablo decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo podía gozarse en una prisión, azotado en un cepo, y cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque el gozo de Pablo era Cristo. El gozo de Pablo era padecer por Jesucristo. Ese es nuestro gozo. Sufrir los mismos padecimientos de Cristo, para que Cristo sea glorificado en nosotros. No pierdes la esencia del Evangelio. No pierdas la esencia del Espíritu. No pierdas la esencia de tu vida. Empieza a verte como un hijo de Dios. Mire cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermano, estamos bendecidos. Mira, con toda bendición espiritual. Ahora tú tienes que decirle: Señor, eso que ya está en mí, toda esa bendición que está dentro de mi espíritu, dentro de mi vientre, que se active, Señor. Dame esa revelación, que yo pueda verme como tú me ves, que yo pueda caminar en esa dimensión del espíritu. Revélame esa justicia en mi espíritu, en mi mente, que toda tiniebla salga de mi mente y que yo pueda ver con mis ojos espirituales quién en realidad soy yo. Soy hijo, soy heredero de Dios. Tienes que tener identidad, no pierdes la esencia. Dice: bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos en una posición en lo alto con Cristo. Y desde esa posición nosotros oramos, de esa posición nosotros profetizamos, desde esa posición nosotros decretamos, porque nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestro espíritu está en el cielo, aunque nosotros caminamos aquí en la tierra, pero estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Así tienes que verte tú y yo. Dice: según, fíjate esto, versículo 4 de Efesios, capítulo 1, según nos escogió en Él. Hermano, fuimos escogidos. ¿Cuándo? Antes de que todas las cosas fueran hechas, nosotros fuimos escogidos en Cristo. Quiere decir que antes de que todas las cosas fueran hechas, ya nosotros estábamos en Él, en Cristo. Ese propósito de Dios, que en Cristo es que nosotros podemos manifestar su vida. ¿Por qué? Porque separado de Él no podemos hacer nada. Jesús dijo: separado de mí, nada podemos hacer. Nada pueden hacer. Entonces es en Cristo.
Tú no puedes caminar individualmente, Cristo por allá y tú por aquí. Es en Él, por eso que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces en esa unión, nosotros tenemos la mente de Cristo. Al unirnos con Él, nosotros nos quitamos de un lado y el que permanece en nosotros es Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, esa palabra, si alguno está en Cristo, quiere decir si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es unido a Él. Dice, según nos escogió, Él nos escogió, hermano. Fuimos predestinados, escogidos antes de todas las cosas. Entonces tú no eres una casualidad. Tienes que tener esa identidad. Primeramente saliste del Padre, eres hijo. Y como hijo eres heredero. Tienes los mismos derechos. Fuimos adoptados como hijos suyos. Esa palabra adopción es que tenemos los mismos derechos de hijo como Jesús los tuvo. Jesús decía, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Pero Jesús después nos dijo a nosotros, todas las cosas, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. De la misma manera, con todo el poder, con toda la sabiduría, con toda la habilidad, con toda la fe. Eso está ya en nosotros desde la eternidad y tú tienes que creerlo. No pierdas tu esencia, no pierdas la esencia del evangelio, del reino de Dios. Esa es la esencia. Somos hijos. Esa palabra hijo es que somos igual que Jesús. Por eso es que Él nunca se avergonzó de llamarnos hermanos, como dice en Hebreo. Jesús nunca se avergonzó de llamarnos hermanos. Aun cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros y nos dio con Él herencia. Aleluya. Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Y tú tienes que creer eso. Yo tengo que creer eso. No pierdas la esencia. Camina en fe. No dejes que los ojos naturales te hagan desviarte, desenfocarte de la verdadera sinceridad y fidelidad a Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que nosotros nos vemos a nosotros naturalmente. Cuando nosotros nos tiramos a orar y nos empezamos a ver dentro, decimos, ay, pero si yo tengo miles de cosas que tengo que cambiar. Ay, Dios mío, qué mal me veo. Entonces tú te tiras a rodillas y dices, Señor, ahora estoy orando, ayunando para cambiar esto, Padre. Y cuando saliste de la oración, volviste a caer en lo mismo. Porque no es con tu fuerza, no es con tu habilidad, es con la habilidad del Espíritu. Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Entonces, cuando tú te ves con tus ojos naturales, te ves sucio, te ves indigno. Pero cuando tú te ves por el lente de Cristo, el Padre te ve por el lente de Cristo. ¿Tú sabes cómo te ve? Santo y sin mancha delante de Él. Así tienes que verte tú. Así tengo que verme yo. Nosotros fuimos lavados, limpiados con la sangre de Cristo. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Y con una sola ofrenda, dice, hizo perfecto a los santificados. Ya nosotros somos perfectos. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. ¿Dónde? En Él, en Cristo. Nosotros somos la justicia en la tierra. Pero esta justicia no es por la justicia tuya, es por la justicia de Él. Somos santos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que ya Él hizo. Tenemos el espíritu de santidad en nosotros. Somos perfectos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que ya Él hizo. Ya Él nos hizo perfectos. El Padre nos ve a nosotros terminados. Y así tú tienes que verte. No pierdas la esencia, aleluya. Cuando yo descubrí, entendí, Dios me reveló esta verdad que el Señor nos está enseñando ahora. Empecé a vivir una vida diferente. Empecé a experimentar la libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la verdad te hace libre. Y el Señor te dice, eso eres tú. Tú eres mi familia, tú eres la familia real. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Entonces ya nosotros no somos pecadores, somos perfectos por la sangre de Jesús.
Eso es tu herencia. Esa es tu sustancia. No pierdas la esencia de quién tú eres. Ese eres tú, ese soy yo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, ¿ves? Para ser adoptados, ¿qué cosa? Hijos suyos. Esa palabra adopción es que tenemos los mismos derechos de hijos como Jesús. En Él, en Cristo, somos hijos. Dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue la voluntad de Dios, fue la predestinación de Dios, de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo, para nosotros manifestar la vida, el carácter de Cristo aquí en la tierra. Por eso que tenemos que correr esta carrera con paciencia y con fe, creyendo y poniendo por obra su palabra. Porque el que me ama guarda mi palabra. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó a través de Cristo. Nosotros estábamos sin fe, sin esperanza en el mundo, pero el Padre nos aceptó a través del sacrificio perfecto de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amado, ya Cristo nos perdonó todos los pecados, aún los que vamos a cometer de aquí a 10 años si vivimos. Dice que Él se llevó todos nuestros pecados, pero no solamente se llevó todos nuestros pecados, sino que nos liberó del pecado. Dice que la ley de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Él nos hizo libre del pecado. Por eso dice, conoceréis la verdad, y la verdad nos hizo libre del pecado. Y ahora caminamos en la libertad en la cual Cristo nos hizo libre. Él quitó la culpa, extirpó el pecado una vez para siempre y nos hizo perfecto. Aleluya. Gózate con esta verdad. No pierdas esa esencia. Tú no eres pecador, tú fuiste redimido. No solamente Cristo te perdonó, sino que te liberó. Muchas veces nosotros aceptamos fácil que fuimos salvos, aceptamos que Él nos amó, aceptamos que Él nos perdonó los pecados, pero no aceptamos que Cristo nos liberó del pecado. Eso nos cuesta. Nosotros creemos que no fuimos libres del pecado. Fuimos libres del pecado. Tú no eres pecador, tú eres libertado del pecado, amado. Y eso tú tienes que creerlo por la fe. Es una verdad hecha. En el mundo espiritual ya tú eres santo. No por tu propia justicia, sino por la justicia de Jesús. Fuimos santificados y hechos perfectos. Tú no eres un pecador. Porque la simiente que está en nosotros no nos permite pecar. La simiente de Cristo no nos permite pecar, amado. Y cuando el enemigo venga a acusarte, tú le dices, mira lo que te voy a decir. El Señor Jesucristo quitó el alta y los decretos que me eran contrarios, quitándole del medio y clavándole en la cruz. Me hizo libre de mi culpa. Él extirpó, Él pagó por mi pecado. Ahora yo vivo en la ley de la fe. En la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte a ti y a mí. Aleluya, gózate en este día. No te dejes acusar más por el diablo. Tú no eres un pecador. Cristo te perdonó, pero también te liberó de toda culpa. En esa libertad tú puedes caminar y yo puedo caminar como hijo, como santificados por la sangre de Cristo, hechos perfectos con una sola ofrenda. Y como Él fue tentado en todo y sin pecado, poderoso es Él para sustentar a aquellos del pecado. Poderoso es para no hacernos permitir que nosotros caigamos en pecado. Él es poderoso para sustentarnos, amado, y librarnos del pecado y de la muerte, para manifestar su vida. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por la gracia de Dios que fuimos rescatados. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No digas más que tú eres bruto, no digas más que tú no sabes, no digas más que tú no tienes conocimiento. Tú tienes que creer la palabra por encima de lo que tú piensas. Mira lo que dice el versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Fíjate, está diciendo sobreabundar, no solamente abundar, es sobreabundar. Y tú tienes que creerlo por la fe. Cuando yo leí esto, dije, Señor, yo creo esto. Y empecé a creerle a Dios. Y empecé a escudriñar la palabra de Dios. Y dije, Señor, enséñame. Todo lo que tú me enseñes lo voy a aplicar a mi vida, lo voy a vivir, lo voy a poner en práctica. Porque eso es lo que me hace madurar y lo que me hace participar de su herencia. Porque el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Pero cuando a ti se te revela la verdad, cuando llega la luz, tú dices, mira, el diablo me tenía engañado. Yo andaba triste, cautivo, cabeza baja, desanimado. Pero ahora yo tengo a Cristo y con Cristo estoy completo. Aleluya. No me falta nada, a ti no te falta nada. En Cristo estamos completos, amado. Tú y yo somos hijos, tenemos herencia y tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Manifestar y expresar la vida del Hijo a través del conocimiento de la verdad, a saber de quién tú eres. Tú eres hijo, yo soy hijo. Tenemos herencia eterna y esa herencia la tenemos aquí en vida. No es cuando vayamos para el cielo. Podemos manifestar esa vida, esa herencia, ese reino, como Jesús decía. Así como es en el cielo, Padre, que venga tu reino, así como es en el cielo, que sea aquí ahora en la tierra. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar, había un manco, le salía la mano. Había un cojo, le salía un pie. Había un muerto y resucitaba. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay manco, ni cojo, ni muerto. Eso es el reino. El reino se hace visible a través de la fe. Y tú puedes disfrutar y manifestar esa vida del reino aquí en la tierra. No es cuando te vayas para el cielo. Por eso, cuando Jesús salía del tiempo de oración, sucedían cosas y los apóstoles miraban esas cosas y decían, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dijo, bueno, cuando ustedes vayan a orar, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, cuando tú dices Padre nuestro, esa palabra Padre nuestro, Jesús nos está enseñando que tenemos identidad de hijo. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Honrado sea tu nombre. Esa palabra santificado es honramos tu nombre, veneramos tu nombre, respetamos tu nombre, obedecemos tu palabra. Y después Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, que sea aquí en la tierra ahora. Porque el reino de Dios no solamente consiste en palabras, sino en poder. Por eso Jesús cuando iba, predicaba el evangelio del reino. Pero si venía un sordo, sano. Si venía un ciego, sano. Si venía un manco, le salía la mano. Si venía un cojo, le salía el pie. Si había un paralítico, se levantaba. Si había un endemoniado, era libre. Y si había un muerto, resucitaba. Ese es el reino de Dios. Porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. Una vez Juan el Bautista dudó y mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, a decirle, ¿eres tú el que habías de venido? Esperamos ahora. Y Jesús en ese momento sanó enfermos, cojos, ciegos, mudos, paralíticos. Y él les dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, los mancos le crecen las manos, los paralíticos son levantados, los muertos son resucitados, los endemoniados son libres. Y el evangelio es predicado a los pobres. Y dice Jesús, y bienaventurado es aquel que no pierda su confianza en mí. ¿Ves? Porque el reino de Dios no solamente consiste en palabras, sino en poder de Dios. Señales, milagros, prodigios, maravillas. Y eso lo tenemos nosotros. Por eso cuando en Marcos 16 dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos, si tomaren cosas mortíferas no hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y dice que ellos salieron predicando por todas partes el evangelio del reino con las señales que le seguían. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a respaldar su palabra con señales, maravillas y prodigios. No perdamos la esencia del evangelio. Nosotros no somos cualquier cosa, somos sus hijos. Tenemos el mismo poder que tenía Cristo Jesús. Tenemos el mismo poder que tenía Pablo, que tenía Pedro, que a través de la sombra el Espíritu Santo sanaba a los enfermos. Ese poder lo tenemos nosotros, pero tenemos que creer. No podemos dudar de lo que hemos recibido.
Ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos lo tenemos nosotros, amados. Aleluya. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es su voluntad. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también, dice Pablo, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor, esto es para los que han creído en el Señor, los que tienen fe en el Señor Jesús, dice, y de vuestro amor para con los santos, no solamente los que han creído en el Señor Jesús, sino que aman a los santos, que lavan los pies a los santos, que sirven a los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que nosotros podamos conocer en qué posición estamos, quiénes somos, dice, alumbrando qué cosa, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza de la gloria. Mire esto. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, que somos nosotros, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo el poder, ese poder que levantó a Cristo entre los muertos, lo tenemos nosotros, no podemos perder la esencia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber de dónde somos del cielo y vinimos a la tierra. Somos hijos, tenemos herencia, pero estamos aquí con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Manifestar y expresar la vida del Hijo y que la gente pueda conocer a Cristo a través de nosotros. Primero, ¿quién soy? Soy hijo de Dios. ¿De dónde vine? Del cielo. ¿Por qué estoy aquí? Propósito. Tú viniste aquí con un propósito. Dios nos capacitó con su Espíritu Santo, con su poder, para manifestar y expresar la vida del Hijo. Y lo último es destino. ¿Hacia dónde va? Cuando termines la obra y el propósito de Dios aquí en la tierra, vuelves a ir para el cielo. Porque nuestra vida está en Cristo. Y ahí volvemos a ir sentados con Cristo, eternamente y para siempre. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El enemigo nos tenía engañado. El espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ves? Juntamente con Cristo, aleluya. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy salvo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos en una posición, amado, espiritual. Estamos sentados con Cristo.
Nuestros pies están aquí en la tierra, pero nuestra cabeza, nuestro espíritu está en el cielo. Porque nosotros podemos entrar al lugar santísimo por el velo de su carne, el camino vivo y nuevo que Él nos abrió por el velo de su carne, y entramos al lugar santísimo todos los días. En cada momento nosotros estamos allí y tú tienes que creerlo. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundancias, riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Tú tienes que creerlo por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Todo es en Cristo, nada es separado de Él. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Mira, ya todas las buenas obras, ya Él las creó en Cristo. Pero tú tienes que estar, y yo tengo que estar conectado para que Él nos revele la obra cada día, en cada año, en cada mes, en cada temporada que nosotros vamos a estar aquí en la tierra para manifestar su vida. Primero, somos del cielo. ¿Quién soy? Soy hijo, tengo herencia. ¿Por qué estoy aquí? Propósito, para expresar, manifestar la vida del Hijo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Ya todo está hecho, todo está preparado en Cristo, porque no son las obras tuyas, son las obras de Dios. No pierdas la esencia, no pierdas la sustancia, no pierdas lo que ya tú recibiste. Tienes que mantenerlo y conservarlo por la fe. Y último, destino. ¿Cuál es nuestro destino final? Volver al cielo. Jesús dijo, salí del Padre y vino al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Cuando ya tú terminas con tu propósito, tu destino final es con Cristo en el cielo. Gloria a Dios. No pierdas la esencia. Bendito sea el nombre del Señor. No pierdas la esencia, no pierdas la fe. Porque somos hijos. Todos los derechos legales como hijos, como los tuvo Jesús, los tenemos nosotros. Que la paz de Cristo sea contigo. Quiero hacer un llamado a aquellos que no conocen a Jesús. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. He vivido de espaldas a ti. Acéptame como uno de tus hijos y enséñame tu camino, tu justicia, tu verdad, tu destino, para yo caminar en él y cumplir el propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora oro por toda la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todos aquellos que están desanimados, que todavía no tienen identidad, que todavía no saben quién son en Cristo. Somos hijos, tenemos herencia, tenemos un propósito, fuimos capacitados, habilitados con el poder de Cristo para manifestar su poder y sus riquezas en gloria en esta tierra. Y nuestro destino final es Cristo. Cristo es nuestra meta, porque Cristo está en el cielo y nosotros vamos a donde está Él, porque fuimos creados en Cristo, hechura suya, creados según Dios, para que caminemos en las obras que Él preparó de antemano. Danos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Danos espíritu de sabiduría y revelación de quiénes somos en Cristo Jesús. Aquellos que tienen temor, que todavía dudan de lo que tú lo llamaste en su ministerio, revélate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que está oprimiendo a tu pueblo, a tu iglesia, desconecto a la iglesia, a tu pueblo, de toda mentira que el enemigo encerró y nos ministró en la mente. Declaramos libre y te pido que nos dé revelación de quién tú eres, Jesús. Reprendo toda enfermedad sobre los hijos de Dios y sobre aquellos que tampoco conocen a Dios, en el nombre de Jesús. Gente que están enfermos en los hospitales, en las prisiones, aún misioneros, hijos tuyos que están en los lugares más intrincados predicando, que están enfermos, que les falta providencia, Señor. Declaro sanidad, declaro providencia económica, providencia de alimentos, providencia en salud, en el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo sea sobre nosotros y sobre cada uno de sus hijos. Gracias, amados, por estar conectados. Gracias, José Luis Bartetano, Iliana, por todos los hermanos que se conectaron. Les bendecimos. Nos veremos el miércoles y el jueves nos volveremos a ver. Que la paz de Cristo sea con ustedes, familia. Amén.